Hola, en este vídeo vamos a hablar de algo tan importante como es la prioridad de paso. La prioridad de paso es el derecho a pasar antes que otro, y se crean ciertas situaciones donde varios usuarios, sobre todo también vehículos, no pueden pasar al mismo tiempo, de tal manera que hay que establecer quién tiene derecho a pasar y quién tiene la obligación de ceder el paso. Ceder el paso significa demostrar con la reducción paulatina de velocidad que tenemos intención de dejar pasar al otro. A veces no hace falta que te llegues a detener por completo, a veces basta con moderar la velocidad, pero es esa reducción de velocidad lo que deja claro al otro que tiene derecho a pasar y que se lo vamos a respetar. Generalmente, el problema de prioridad se suele dar en dos situaciones. Por un lado, en las intersecciones, es decir, en los cruces. Un cruce es un lugar donde una vía se cruza con otra, donde tenemos la opción de poder girar a la derecha, girar a la izquierda, seguir recto. Entonces, varios vehículos o diferentes vehículos que lleguen a un cruce, muy probablemente todo eso no lo puedan hacer a la vez. De tal manera que si tuviéramos, por ejemplo, aquí 3 vehículos y cada uno quiere franquear una intersección, habrá que establecer un orden de paso. Como norma general, lo suyo es que las intersecciones estén reguladas por señalización. Así que la primera norma de prioridad que podríamos aprender es a obedecer las señales. Si yo me planteo un lugar o una situación donde no sé quién debe pasar primero, pues lo más fácil es obedecer las señales. Señales como, por ejemplo, un ceda al paso, un stop, un semáforo, un agente de forma vertical pintado en el suelo, una línea discontinua o continua de detención, ¿vale? Es decir, que lo suyo es siempre observar cuando nos vamos aproximando a un cruce si hay señales y obedecerlo. Porque si hay señales ya es más sencillo. Sabemos que el A tiene la obligación de ceder el paso al C y al B, con lo cual quizás no sé quién es el primero, pero ahora mismo sí sé quién es el último, que sería el A. El B y el C, al no cortarse sus trayectorias, pues pasarían los dos a la vez. Es decir, que si hay señales es más sencillo, porque la señalización establecerá quién tiene que ceder el paso y quién tiene derecho a pasar. ¿Qué ocurriría si no hubiera señales? Pues tened en cuenta que lo que aprendemos en ausencia de señales son lo que llamamos las normas generales. Si hay señales, hacemos caso a las señales, pero cuando no hay, pues tiramos de norma, y la norma es lo que nosotros tenemos que haber aprendido y comprendido. De tal manera que la norma general de prioridad nos dice que si llegamos a un cruce sin señalizar, pues como norma general hay que ceder el paso a los vehículos que se nos aproximen por la derecha. ¿Qué significa eso? Que cada conductor debe mirar hacia su lado derecho e ir cediendo el paso, de tal manera que el que tenga a su derecha la vía vacía o el tramo de vía vacío será el primero a pasar. Qué curioso, eso coincide con el orden de las agujas del reloj. Si empezáramos siempre en la vía que está vacía, esa es la que queda a la derecha de un vehículo, la vía que está vacía, y seguimos el orden de las agujas del reloj, aquí veríamos que el primero en pasar sería el B, luego el A y luego el C. Si, por ejemplo, el A estuviera aquí, ¿vale? En la vía en la que tendría que empezar a mover las manillas sería aquí, con lo cual primero pasaría el C, luego el A y luego el B. Es decir, que el vehículo que tenga a su lado derecho la vía vacía va a ser el primero en pasar. ¿Qué ocurre? Para poder cumplir la norma general, al menos un lado de la vía, un tramo tiene que estar vacío. Si hubiera un cuarto vehículo aquí, sería imposible decidirnos por la norma general, con lo cual en principio pues ahí aplicaríamos algo muy sencillo que explicar antes de arranque, y antes de entre pues ya nos deja claro desde que en principio hay que observar a la hora de llegar a un cruce si realmente se plantea ese problema de prioridad. Bueno, ¿qué ocurriría si no sabríamos por qué vía empezar a mover las manillas? Es decir, ¿y si los dos vehículos que se plantean la prioridad, los dos tienen su lado derecho vacío? Eso pasa cuando dos vehículos se encuentran de frente. Y es lógico si lo pensáis, porque si dos vehículos se encuentran de frente, es que están en igualdad de situaciones. Están en la misma vía, en sentidos contrarios, pero en la misma vía. Y no siempre hay problema de prioridad. Si
el C fuera a seguir recto y el B también, no hay problema, ¿vale? Si el B va a girar a la derecha y el C también, no hay problema. El problema surgiría cuando al menos uno quisiera girar a la izquierda. Al girar a la izquierda atravesamos prácticamente toda la intersección. Tenemos que cortar el paso del que viene en sentido contrario. El giro a la izquierda siempre es un giro mucho más peligroso que el de la derecha. Por lo tanto, si dos vehículos se encuentran de frente, cederá el paso el que quiera girar a la izquierda. Si los dos fueran a girar a la izquierda, despacio y con cuidado de no cortarse el paso en el centro, pero también varían a la vez, igual que cuando van a seguir recto o girar a la derecha. Así que siempre en las intersecciones, puesto que es el lugar donde podríamos, por no respetar esta prioridad, ser muy probable que nos chocáramos contra otro vehículo, hay que obedecer siempre las señales lo primero. Si las señales no nos dan la solución, bien porque no hay, o porque tenemos la misma, yo tengo que dar paso y el que viene de frente también, entonces aplicamos la norma general, que es tener el paso a la derecha. Cada uno miramos hacia nuestro lado derecho, y si no hay nadie en toda la vía, no solo en el carril, sino en toda la vía de la derecha, pasaríamos primero, siguiendo el orden, como veis, de las agujas del reloj. Y si eso no me soluciona nada, es porque los dos estamos de frente, de tal manera que si los dos vehículos se encuentran de frente, solo hay problema cuando uno quiere girar a la izquierda, y el que quiere girar es el que se tiene que esperar.